Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal enseñando medicina interna. El de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo de interés reciente o algunas guías recientes o que hayan sufrido algún tipo de actualización y trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentárselos a todos ustedes. El día de hoy me encontré con un artículo que está bastante interesante y que nos habla sobre los carbohidratos y cómo afecta esto a la dieta en vías de los pacientes de pérdida de peso, si los carbohidratos importan más la calidad que la cantidad, o sea, cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos que darle a nuestros pacientes que están en vías de pérdida de peso, si es más importante restringir los carbohidratos o la calidad de los carbohidratos. A manera de introducción, la obesidad continúa aumentando a nivel mundial. Eso no es nada extraño, sigue siendo muy prevalente, sigue siendo un verdadero problema en la salud y México no es una excepción. México está dentro de los primeros países de obesidad y es un verdadero problema, pues, sobre todo por lo que conlleva la obesidad y el sobrepeso. Todas las enfermedades y complicaciones de la salud a mediano y largo plazo siguen siendo un verdadero problema. El papel de los carbohidratos en el aumento de peso y la obesidad sigue siendo controversial. Se promueven ampliamente dietas de composiciones variables de los macronutrientes. Hay algunas dietas que nos dicen que hay que disminuir los carbohidratos, otras dietas que hay que disminuir las grasas, que hay que disminuir los carbohidratos y las grasas, hay que estar altas en proteínas, en fin. Hoy en día nos podemos encontrar con un sinnúmero de dietas para la pérdida de peso, pero específicamente las dietas bajas en carbohidratos, si bien pueden promover la pérdida de peso, hay evidencia reciente que sugiere que no solamente es la cantidad de los carbohidratos, sino el tipo de carbohidratos que se tiene que seguir. Son algunos carbohidratos que son los que se deben de evitar para disminuir el aumento de peso o para tratar de bajar de peso. Entonces, este artículo va sobre eso, nos hablan al respecto de los carbohidratos. Para abordar este problema, Wan y colaboradores analizaron datos de 135,000 pacientes, un número bastante considerable, en tres estudios observacionales prospectivos a largo plazo de profesionales de la salud en Estados Unidos. Es decir, agarraron los datos de tres cortes muy importantes en Estados Unidos. ¿Cuáles son estas tres cortes? La Nurse Health Study 1, la Nurse Health Study 2 y el Health Professional Follow-up. Son profesionales de la salud, son cortes que se llevan desde hace mucho tiempo y que se están utilizando los datos para diversos tipos de estudios y este es uno de ellos. El 84% fueron mujeres, edad promedio al inicio del estudio fue de 50 años. Los participantes completaron cuestionarios sobre características personales, historial médico y estilo de vida. Estos estilos de vida incluían cuestionarios detallados sobre la frecuencia de los alimentos, al inicio del estudio y cada 2 a 4 años. Los cambios en la dieta y el peso se analizaron en intervalos de 4 años durante 24 a 28 años de seguimiento. La verdad es que es un seguimiento bastante importante a largo plazo. Este es el artículo que les comento, se denominó Asociación entre cambios en la ingesta de carbohidratos y cambios de peso a largo plazo, un estudio de corte prospectivo. Es un artículo que se publicó en el BMJ en el septiembre del 2023. Me parece que está abierto al público por si lo quieren descargar. La verdad es que me pareció un artículo bastante interesante. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Vamos con los resultados. Esta es la tabla que nos muestra los resultados de los modelos continuos ajustados tanto por edad y multivariables, tanto en el aumento de carbohidratos como el cambio de peso. En promedio, los participantes ganaron 1.5 kilos cada 4 años, que ascendió a 8.8 kilos de media a los 24 años, o sea, al final del seguimiento. En general, los aumentos en la ingesta total de carbohidratos y el índice glucémico de la dieta y la carga glucémica se asociaron con un mayor aumento de peso. Estos tres fueron los que se asociaron en mayor cantidad con el aumento de peso. Por ejemplo, un aumento de 100 gramos al día en los carbohidratos totales se asoció con un mayor aumento de pesos simultáneo de 0.2 kilos con un intervalo de confianza del 95%, con el rango, como ya vemos en la diapositiva, de 0.2 a 0.2 durante un periodo de 4 años. De manera similar, cada aumento de 10 unidades en el índice glucémico y de 100 unidades en la carga glucémica se asoció con un aumento de peso de 1.2 kilos, con un intervalo de confianza de 1.2 a 1.3 y de 0.7 kilos, de 0.6 a 0.7 respectivamente. Como pueden ver en la parte de la derecha del valor de P, la verdad es que todos los resultados fueron estadísticamente significativos con una P por debajo de 0.001. Entonces estos tres fueron los principales elementos que provocaron aumento de peso, por lo menos en este estudio.
Los aumentos en la dieta tanto de almidón, azúcar añadido y equivalentes totales de glucosa también se asociaron con un mayor aumento de peso. Por ejemplo, después de un ajuste multivariable, se encontró que un aumento de 100 gramos al día de almidón provocaba un incremento de peso, se asoció con un aumento de peso de 1.5 kilos con el intervalo de confianza de 1.4 a 1.5 a 4 años. Mientras que los alimentos con azúcar añadidos se asoció con un incremento de peso del 0.9 con un intervalo de confianza de 0.8 a 1. Y finalmente, los equivalentes totales de glucosa también se asociaron con un incremento de peso a 1.5 kilos a 4 años. Entonces, todos estos alimentos son los que se asociaron con una mayor ganancia de peso. Por el contrario, ¿qué alimentos son los que se asociaron con una reducción en el peso o por lo menos con no un aumento de peso tan significativo como los previos? Por ejemplo, el aumento de 10 gramos en la fibra provocó que una disminución de la pérdida de peso de menos 0.8, con un intervalo de confianza de menos 0.8 a menos 0.8. Los azúcares naturales también se vieron relacionados con menos 0.1 kilogramos a 4 años y finalmente los equivalentes totales de fructosa también se relacionaron con menos 0.2 kilos a los 4 años. Entonces, estos resultados son interesantes. Los aumentos en la ingesta de fibra específicamente de cereales, frutas y verduras se relacionaron con un menor aumento de peso, siendo la mayor magnitud el aumento de fibra procedente de frutas. Los aumentos en diversas formas de azúcar también se relacionaron de manera variable con el cambio de peso, lo que indica un mayor aumento de peso durante 4 años en asociación con la glucosa y la sacarosa. Sin embargo, los aumentos de fructosa y lactosa se asociaron con un menor aumento de peso. Digo, no se inventó el hilo negro, sabemos que un índice glucémico aumentado, una carga glucémica aumentada, azúcares añadidos, equivalentes totales de glucosa, pues obviamente, y carbohidratos de cereales refinados, pues quizá eran los que se iban a asociar con un incremento del peso, pero lo que viene a hacer un poquito del descubrimiento en este artículo son los carbohidratos con almidón, también incrementan de una manera significativa el incremento de peso. Entonces, a manera de resumen, los cambios dietéticos asociados con un mayor aumento de peso incluyeron lo siguiente: carbohidratos totales, índice glucémico y carga glucémica; almidón, azúcar añadido y equivalentes totales de glucosa; carbohidratos de cereales refinados y vegetales con almidón, por ejemplo, patatas, maíz y guisantes. Los cambios asociados con un menor aumento de peso incluyeron los siguientes: fibras, azúcares naturales y equivalentes totales de fructosa; carbohidratos de cereales integrales, frutas y verduras sin almidón. Esto es algo que también hay que dejar bastante claro. Todas las asociaciones fueron más fuertes para las personas con sobrepeso o obesidad que aquellas con peso corporal normal. A manera de conclusión, los autores nos dicen lo siguiente y se los leo de una manera textual. Los hallazgos de este estudio resaltan la importancia potencial de la calidad y la fuente de carbohidratos para el control de peso a largo plazo, especialmente para personas con peso corporal excesivo. Limitar el azúcar añadido, las bebidas azucaradas, los cereales refinados y las verduras con almidón en favor de los cereales integrales, las frutas y las verduras sin almidón pueden respaldar los esfuerzos por controlar el peso. Entonces, a manera de opinión, este gran estudio a largo plazo, esta corte y este estudio prospectivo tan a largo plazo con una buena cantidad de pacientes, a diferencia de otros que están limitados por una única evaluación dietética de referencia, es decir, estos estudios en donde se deja una sola dieta y esta es la que se le da seguimiento. En este estudio creo que tiene la fortuna de estar haciendo los ajustes de la dieta por medio de cuestionarios cada 2 a 4 años a todos estos pacientes de corte, por lo que se puede analizar los ajustes y los diferentes tipos de alimentos que el paciente estaba consumiendo. Y pues bueno, estos hallazgos sugieren que la calidad de los carbohidratos y no solo la cantidad afecta al peso corporal. En particular, las recomendaciones no específicas para aumentar la ingesta de vegetales podría merecer un lenguaje más específico, enfatizando la distinción entre vegetales con almidón y sin almidón. Es decir, sí es importante que nosotros le comentemos al paciente que debe de incrementar la cantidad de vegetales en la dieta. Sin embargo, tenemos que ser específicos el tipo de vegetales que puede ingerir o serán los recomendados. Por ejemplo, papas, camote, yuca, calabazas, ejotes o habichuelas como se conoce en otros países, chícharos, frijoles, todos estos tipos de alimentos tendrán que estar reducidos, se tendrán que disminuir o se tendrá que limitar la ingesta
porque no todas las verduras estamos viendo que son la mejor opción para los pacientes que tienen el objetivo de la pérdida de peso. Entonces, es importante no todos los carbohidratos, o no solamente limitar los carbohidratos, sino también el tipo de carbohidratos y el tipo de verduras que se tienen que restringir o limitar en este tipo de pacientes. Me pareció interesante sobre los tipos de verduras que nosotros tenemos que especificar en la dieta de los pacientes para disminuir o por la pérdida de peso en la dieta de los pacientes. Espero que haya sido de su agrado, espero que les ayude para su práctica clínica, porque les ayude para tratar de orientar al paciente lo mejor que sea posible para su estado de salud, para las dietas que nosotros podemos establecer. Y pues nada, que tengan un bonito día y que tengan una excelente, excelente semana.